Bueno, yo voy a hablar de seguridad, un tema muy distinto de los que se han ido tocando acá, y de la complejidad que este fenómeno tiene en el mundo moderno y de cómo se está encaminando hoy este tema en la Argentina. Los años 90 nos trajeron una nueva conflictividad para la que la verdad que el sistema de seguridad en la Argentina no estaba preparado. Las policías mostraron ahí todo su anacronismo, su falta de preparación, de capacitación, es decir, apareció gradual, lentamente, pero apareció el fenómeno del narcotráfico, del que hoy tanto se habla, tanto que el actual presidente ha hecho de este tema uno de los tres pilares, así que al menos comunicacionalmente transmite como pilares, ¿no? Que son la pobreza cero y bueno, la lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente yo creo que atrás de esta afirmación y de esta importancia de tratarlo como un pilar hay una justificación del acercamiento total que va a tener a la estrategia de Estados Unidos en estos temas y de lo que eso significa en términos de condicionamiento. La evolución del narcotráfico ha sido muy rápida, se pasó de organizaciones basadas en la violencia a organizaciones muy profesionales hoy en día, muy tecnificadas, con aplicación de metodologías realmente de empresa moderna, lo cual dificulta mucho el abordaje. Esta complejidad de la organización se le suman además que hay muchos operadores en cada etapa, desde obtener el insumo hasta después la distribución. Hay tercerización de alguna de estas etapas. Hay muchos países involucrados, prácticamente todos, pero algunos muy encadenados ya en sus conexiones. Se manejan volúmenes financieros impresionantes. Hay lavado, es decir, hay ingreso de los dineros que se obtienen ilegalmente con esta actividad a las economías legales de muchos países. Es decir, que es difícil hoy para muchos países, sobre todo centroamericanos, por ejemplo, prescindir de esos ingresos porque prácticamente desaparecerían, digamos, desaparecería alguna viabilidad como países. Por ejemplo, me refiero a Honduras, a El Salvador, donde realmente la magnitud, digamos, del ingreso de capitales provenientes del narcotráfico es total y donde no existen realmente economías productivas. Esto permite además altísimos niveles de corrupción en todos los niveles, no solo a nivel policial, que es el primero que se contamina, sino a nivel político también se financian desde acá a veces las campañas de algunos políticos y además, y lo que es más grave, a nivel judicial, porque bueno, siempre el Poder Judicial uno supone que tiene que ser la garantía final de los derechos de los ciudadanos. Esta complejidad, a la que también se agrega la creación de nuevos productos, como hemos visto lamentablemente hace pocos días con mucha en los diarios argentinos, de nuevas pastillas o derivados de anfetaminas, ya no es solo la cocaína, no es solo la marihuana, no es solo la heroína, que en algunos países se utiliza bastante, sino también que ahora hay productos de origen exclusivamente farmacéutico, digamos. Esta complejidad que tiene todo este problema requiere también un tratamiento muy integral, profundo, serio. Para tratar lo urgente, lo coyuntural, lo que está pasando hoy, y también para tener una visión de largo plazo, estratégica, que nos permita resolver a futuro
la posible evolución de este problema. El mundo hoy ha empezado, por lo menos empezó quizá primero en los países americanos, que son 2 de ellos o 3 grandes productores de cocaína y de marihuana, pero sobre todo, digamos, Colombia y México ahora, y Colombia y Perú, que producen cocaína, bueno, empezaron a preocuparse por el aumento de las consecuencias de esta problemática. Y empezaron a buscar una solución estructural. Primero empezó la OEA, a la que los cancilleres, en una reunión de cancilleres, le pidieron en el año 2012 que para el año siguiente hiciera un estudio profundo y al año siguiente les diera un informe sobre el problema de la droga en el continente. En ese momento el secretario de la OEA era el doctor Insulza, que presentó al año siguiente, 2013, un informe muy profundo donde ya empezaba a plantear que la guerra contra las drogas, hasta ese momento instalada como única forma de resolver el problema, en realidad parecía no haber sido tan eficaz. El problema el paradigma de la guerra contra las drogas fue lanzado por Nixon en 1971 y inmediatamente después de eso la Operación Colombia, que es una inversión muy importante de miles de millones de dólares por parte de Estados Unidos. Por supuesto que Colombia pagó con creces, ¿no es cierto?, a través de la compra del armamento que los norteamericanos le vendían y que costó miles y miles de muertos, con resultados mínimos. Después de eso y más recientemente hemos tenido la Operación Mérida a desarrollarse en México, que empezó cuando los narcotraficantes más perseguidos en Colombia se trasladan, se mudan, porque hoy el negocio se muda y muta rápidamente y se reinstala en otro lugar. Estos narcos que trabajaban en Colombia se mudan a México y ahí reinstalan toda su organización. ¿Por qué, dirán ustedes, a México? Bueno, porque la ruta es hacia Estados Unidos, que es el primer consumidor mundial de droga. Entonces, ahí está el gran negocio y, por consiguiente, tenía que ser un país que estuviera en esa ruta. Por supuesto, los países centroamericanos están hoy muy amenazados en su existencia porque también quedan en el camino, pero bueno, no convenían instalaciones de estructuras económicas de esta magnitud en países tan pequeños donde obviamente podían ser también fácilmente detectadas las distintas elementos formadores de esta cadena delictiva. Entonces, Colombia y Mérida son 2 trágicos ejemplos de una enorme inversión en armamento y de una terrible consecuencia en miles y miles de muertos, las que estamos viendo ahora en México, que son incluso escalofriantes por sus características y su crueldad, ¿no es cierto? Es decir, que las victorias, cuando ha habido alguna que por ahí es una pequeña disminución en las áreas sembradas, son absolutamente pírricas. El negocio se robustece y se expande, y la verdad que la guerra de Nixon, seguida por los distintos presidentes, hace poco escuchaba, mejor dicho, vi por la televisión una declaración de Clinton diciendo: yo fui un defensor de la guerra contra las drogas durante mi gobierno porque creí realmente que ese era el camino, pero hoy me doy cuenta que por ese camino no se llega a una solución y el tema parece al revés, agrandarse cada vez más. La verdad que hubo un gran esfuerzo en dinero, en dólares y en muertes, pero poca dedicación a los temas de lavado, a los temas de tratamiento de esto en el marco de la salud pública, a los temas de desarrollo de políticas sociales que evitaran la propagación del consumo y también del reclutamiento de jóvenes que hacen los narcos para las tareas después de distribución en el narcomenudeo. Y
tampoco hubo esfuerzos ni inversión suficiente en el tratamiento de los adictos. Es decir, esta situación determinó la necesidad que empezaron a proclamar muchos dirigentes, muchos políticos, muchos académicos, muchos diplomáticos, de que se buscara un cambio paradigmático, que no implica, por supuesto, aceptar acríticamente las drogas, legalizarlas y, bueno, que todo el mundo consuma cualquier tipo de droga. Tampoco puede significar la utopía de un mundo sin drogas. El abuso de algunas sustancias lícitas, como es el alcohol y el tabaco, implican un costo y un daño sanitario, un daño social. Obviamente que cualquier tipo de regulación que se haga sobre el tema drogas ilícitas, en sus aspectos de producción, comercialización, consumo, va a tener también un daño que habrá que calcular, limitar y controlar. Algunos de las consecuencias más graves del problema de las drogas son no tanto como consecuencia del consumo de la droga, sino de la ilicitud, porque la ilicitud sube el precio de la droga y hace más atractivo el negocio. Y además genera más niveles de violencia en los canales comerciales. Ahí es donde aparecen los soldaditos que escuchamos mencionar ahora en los relatos que se hacen sobre este tema en nuestros medios de comunicación, las tranzas, aparece la corrupción de los sistemas policiales, políticos y judiciales, y aparece también, al existir esta violencia, esta peligrosidad en el negocio, bueno, la alta rentabilidad. Por eso es que el mundo está avanzando en una dirección un poco más realista con relación a este tema. Lo más importante que ha ocurrido recientemente es la reunión de Naciones Unidas, UNGAS, ahora 19 al 21 de abril de este año, donde se reunieron 189 países y firmaron finalmente un documento que empieza, bueno, primero a flexibilizar los 3 convenios internacionales que existían sobre el tema de drogas y que eran absolutamente estrictos. Ningún país podía hacer ningún tipo de adecuación a sus realidades sociales. El caso más típico es el de Bolivia, que tiene el hábito, la tradición, la cultura del coqueo, es decir, de mascar hojas de coca de sus campesinos, de sus habitantes, también seguramente producto de la altura, digamos, sobre el nivel del mar en la que viven y en donde esa masticar y esa sustancia que larga el coqueo permite cierto estímulo circulatorio que les facilita poder trabajar a esas alturas. Pero en esta reunión de UNGAS realmente se le dio a esos 3 convenios una mayor flexibilidad, es decir, que se acepta en las Naciones Unidas, la mayoría de los 189 países aceptaron, donde había posiciones muy disímiles, ¿no?, en las que tenían algunos países, como Uruguay, por ejemplo, que está haciendo todo un ensayo de haber legalizado el cultivo y el consumo de marihuana, de cannabis, hasta otros países como Rusia y China, que tenían posiciones muy duras, muy punitivas, y desde ya Estados Unidos, que si bien ha empezado a modificar sus posiciones, porque por ejemplo hoy en Estados Unidos hay 23 estados, la mitad de los estados, que admiten el uso medicinal del cannabis, y 5 estados que admiten incluso el uso recreativo del cannabis. Es decir, hay una apertura que no se transmite hacia afuera, porque siguen teniendo hacia afuera una posición más dura, más rígida, pero el documento no habla en ningún momento, este documento de Naciones Unidas, y Estados Unidos no lo impulsó tampoco en su posición oficial, la guerra a las drogas. Es decir, la guerra a las drogas ha terminado y se abre un ciclo de discusión que
busca encarar esto desde la salud pública, desde la asistencia social, desde el tratamiento y además desde alguna lógica en algunas regulaciones. Fíjense que hoy participé de una audiencia pública sobre el uso medicinal del cannabis. Debo admitirles que, bueno, la ignorancia que creo, por lo menos yo admito que tenía sobre el tema, si bien había empezado a preocuparme y a bosquejar un proyecto para presentar, pero no sabía la dramaticidad de algunas situaciones de salud que solamente se pueden atenuar con el uso de un aceite de cannabis que es beneficioso. Sobre todo el caso dramático de estos chicos con un tipo de epilepsia que tienen unos estados de ataques y convulsiones que son dolorosísimas y que además les dan como una agresividad, como una situación de mucha inadaptabilidad y que generan una angustia terrible en las familias. Pude escuchar a alguna de esas madres y les puedo decir que es un relato conmovedor, porque son mujeres que viven encerradas en un cuarto con esos chicos, en una casa, y no pueden salir ni dejarlos en ningún momento porque esos ataques se repiten varias veces por día, la mayoría de los días, sea mañana, sea tarde, sea noche. Es decir, es algo que no hay auxiliar médico que los pueda satisfacer, ni aún teniendo medios, porque no cualquiera se hace cargo de una criatura que tiene ese tipo de situaciones, y además es el terrible dolor de ver sufrir de esa forma a un hijo. Bueno, parece mentira que los intereses farmacéuticos y en muchos casos los prejuicios y en otros casos quizá desconocimiento de estas situaciones hagan que tengamos que estar iniciando ahora, vamos a ver con qué resultados, una pelea en el Congreso para que el uso medicinal, por lo menos, que está ya bastante comprobado porque hay muchos países del mundo que lo admiten, de manera que los controles médicos, porque se argumenta que, bueno, no hay pruebas suficientes de que es eficiente. Obviamente que las pruebas requieren que no sea ilegal, porque si no nadie puede hoy empezar a hacer protocolos de aplicación de la droga si está cometiendo un delito simultáneamente. Por supuesto que estas madres desesperadas cultivan, muchos ahí decían, yo cultivo la plantita porque yo le voy a dar este alivio a mis hijos, pero está haciendo algo ilegal, algo que la pone en el límite de entrar, digamos, en la comisión de un delito, ¿no? Es decir que fíjense que cuando Estados Unidos tuvo una experiencia parecida, cuando fue la ley seca, que empezaron las prohibiciones por estados diversos a fines del siglo XIX y que empezó primero por razones. Yo vi un documental muy interesante en Estados Unidos sobre este tema, no sabía ese origen. En realidad, los hombres salían de trabajar y se iban al bar y se emborrachaban y después volvían a sus casas y golpeaban a sus mujeres. Además, al día siguiente no se levantaban para ir a trabajar y perdían muchas veces. Entonces, las primeras manifestaciones son de mujeres, imagínense, les estoy hablando de 1860, 1870, en Estados Unidos las mujeres manifestándose, digamos, defendiendo sus derechos de género, primero que nada, y el trabajo de sus maridos para que mantenían el hogar. Así empezó. Después se fueron agregando las posiciones de los grupos puritanos, que en Estados Unidos abundan, y le pusieron un ingrediente más ideológico al tema, y bueno, y después, como se había ido extendiendo, finalmente se generalizó. Pero llegó un momento en que las adulteraciones de alcohol no solo generaron la mafia esa que vemos en películas, algunas tan maravillosas como El Padrino, pero que bueno, hay muchísimas en hechos norteamericanos de esto. No solo la aparición de mafias que peleaban por la distribución y por los espacios de cada uno, sino que además, porque habían, por supuesto, levantado mucho el valor de ese artículo prohibido, sino que además las falsificaciones llegaron a ser tan malas que los muertos por reacciones tóxicas generadas por el alcohol falsificado, que era, no sé, una mezcla de cualquier cosa, generaron
muchas muertes o personas que quedaron afectadas en su salud, y entonces, bueno, todo eso replanteó el tema y vino una regulación de la droga que ya no está prohibida, aunque está regulada en horarios, no a los menores, no después de determinada hora, en fin, una cantidad de cosas que uno las aprecia simplemente como turista, incluso cuando va a Estados Unidos. Hace poco, en una conferencia que dio en la Universidad de Stanford, el ex secretario de Estado de los Estados Unidos, George Shultz, le preguntaron por qué creía que su país insistía con la misma estrategia hacia las drogas en América Latina, y respondió: porque no hemos sentido sus efectos nosotros mismos. Nos llevó 12 años aprender que la prohibición, está hablando del alcohol, no estaba funcionando. Estaban Al Capone y la masacre del día de San Valentín. La violencia estaba aquí. Ahora hemos externalizado la violencia a México, Guatemala y Honduras, y antes a Colombia. Esto dice el ex secretario de Estado de Estados Unidos. Es decir, que el propio Shultz integra un colectivo titulado Comisión Global de Política de Drogas, junto a una larga lista de expresidentes como Cardoso de Brasil, Gaviria de Colombia, Zedillo de México, Lagos de Chile, el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, empresarios y emprendedores, y hombres de la cultura como Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Es decir, esta gente está tratando de llamar la atención sobre que la guerra contra las drogas no es útil, y que, por supuesto, tenemos que tener la convicción de que la democracia, el Estado de Derecho y la protección ciudadana son los principales bienes estratégicos que tenemos que resguardar. Y eso no está pasando en los países donde se desarrolla la guerra contra las drogas. En esta reunión de UNGAS, que fue hace menos de un mes, o casi va a ser un mes, Peña Nieto, el presidente de México, dijo que debía autorizarse el uso de la marihuana con fines médicos y científicos. Hizo énfasis en el fracaso del paradigma de la prohibición y de la llamada guerra contra las drogas, porque no han logrado inhibir la producción, el tráfico y el consumo de esas sustancias, y propuso modificarlo por un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos. Las respuestas aplicadas por la comunidad internacional al problema mundial de las drogas, dice Peña Nieto, han sido francamente insuficientes, y exhortó: transitemos de la mera prevención a una efectiva prevención, de la mera prohibición a una efectiva prevención y a una eficaz regulación. México, dijo Peña, ha pagado un alto precio, un precio excesivo en términos de tranquilidad, sufrimiento y vidas humanas por el narcotráfico. Y por ello, como pocos, conocemos las limitaciones y las dolorosas implicaciones del paradigma eminentemente prohibicionista. Habló del debate convocado en México por el uso de la marihuana y dijo que en esta sesión, y como presidente, doy voz a quienes ahí expresaron la necesidad de actualizar el marco normativo para autorizar su uso con fines médicos y científicos, así como elevar, en congruencia con estándares internacionales, la cantidad que puede ser considerada para uso personal. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, uno de los países que también, como México, sufrió la guerra contra las drogas en su territorio, dijo que había que hacer un cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas a nivel mundial que implique la promoción de una cultura de la legalidad para superar el todo vale, el culto a la mafia y a la violencia. El mandatario aseguró que para ello hay que trabajar en la prevención del consumo y en la atención de la salud de los consumidores. Santos admitió el fracaso de la política actual de erradicación, al recordar que hace 54 años, con la firma de la Convención Única de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes, el mundo inició una guerra y no se ha ganado todavía. Hemos gastado billones de dólares en una guerra con resultados importantes, sin duda, pero insuficientes. Billones que deberían haberse invertido en hospitales, colegios, viviendas para los más pobres y generación de empleo, añadió Santos, para quien lo que se necesita, más que una guerra, es la suma de unas medidas inteligentes, bien diseñadas, bien ejecutadas y centradas en la gente, que produzcan mejores resultados que los que hemos alcanzado hasta ahora.
hay muchas declaraciones como esta. Cito los dos casos más emblemáticos. El actual presidente de México, que ha estado aplicando, bueno, esto se había iniciado con los gobiernos anteriores, el Plan Mérida en su territorio. Y el presidente de Colombia, uno de los países, el primero que empezó con aplicación concreta de la guerra contra las drogas. Ahora, mientras esto, el mundo, digamos, está impulsando este cambio, esta transformación, esta discusión del nuevo paradigma y este rechazo, claro, a la guerra contra las drogas, la Argentina, al revés, propicia la ley de derribo para derribar aviones que supuestamente, es decir, podrían llevar droga, es decir, legalizando prácticamente la pena de muerte, porque nadie sabe si en esos aviones hay realmente droga, sin juicio previo, por supuesto, además, sin pruebas, sin nada, el derribo con la muerte consecuente de las personas que están ahí. Es decir, hace convenios con Estados Unidos y concretamente con la DEA, que por supuesto va a seguir, como toda agencia, no va a querer desprenderse de la doctrina de la guerra porque es la que justifica su existencia y además la que le da la cuota de poder que tiene y la de presupuesto, por supuesto, y la posibilidad de ser los reguladores del sistema en Estados Unidos, del narcotráfico en Estados Unidos, porque ¿por qué en Estados Unidos no hay violencia? No hay organizaciones, no hay lucha, porque bueno, por supuesto que eso de alguna manera está regulado. Los problemas siempre han sido en Colombia, han sido en México, pero no hay ningún grupo de esos violento y que haya ingresado a Estados Unidos. Lo que es insólito, por ejemplo, la última exposición ante el Senado de la Nación de la canciller Malcorra, Susana Malcorra, hace pocos días, el 4 de mayo, sostuvo que la Argentina se ha transformado en el tercer país exportador de coca en el mundo, sin producir coca. Esto muestra que los enemigos asimétricos que tenemos buscan, como las aguas de los arroyitos cordobeses, dónde es que se puede discurrir más fácilmente, y han encontrado un campo orégano en la Argentina. Nosotros aportamos la coca esencialmente a Europa, pero la exportamos a través del Golfo de Guinea. Esto significa que estamos financiando algunos de los grupos extremos de África Occidental, como Boko Haram y ISIS, entre otros. Esto significa que nuestra problemática del narcotráfico está intrínsecamente ligada con la problemática del extremismo violento. Esto de que somos el tercer exportador, no, es de una peligrosidad extrema. Yo la primera vez, y les voy a decir que leí, esta exposición fue en el Senado de la Nación, de manera que yo solo pude leer la versión taquigráfica. Es de evidentemente estamos ante una profesional de gran solvencia, de mucha coherencia en todo lo que dice, aunque uno no coincida en muchas de las cosas que dice. Es decir, no estamos ante una improvisada, como quizá podría ser la ministra de Seguridad, Bullrich, que evidentemente es más audaz en lo que dice y con menos conocimiento. Esta es una persona que además estuvo como jefa de gabinete del secretario de Naciones Unidas, que por otra parte también se ha expresado a favor de este cambio de paradigma en esta reunión de UNGAS de abril de este año, pero ella que ha estado ahí en un escenario tan favorable para conocer todas las tendencias, no puede decir que Argentina es el tercer exportador. Se basa en una afirmación que se hizo en un informe de la UNOCT, que es la Oficina de las Naciones Unidas que se ocupa de la lucha contra la droga y el delito, en el año 2013. Y ahí se decía, este informe de la UNOCT, que América del Sur es el principal centro de salida de la cocaína para el resto del mundo y que los países productores de cocaína, Colombia, Bolivia y Perú, actúan como punto de salida y punto de tránsito para la exportación de cocaína al resto del mundo. Con relación a países que solo son puntos de tránsito, mencionaba a Brasil, en particular desde el 2010, y a Argentina, con tránsito de cocaína, que aparece más frecuentemente mencionado en importantes incautaciones. Mencionado. El Cedronar
a través de Cancillería, de manera que con los ordenados que son en Cancillería he tenido una experiencia breve pero suficiente como para comprender el mecanismo. Todo es muy organizado y no hay nada que no quede registrado. La presentación del Cedronar para quejarse de este informe que tan livianamente decía que éramos el tercer exportador, no agregaba el resto, ¿no? El resto de nuestra vinculación con las organizaciones terroristas, no, eso no agregaba. El informe decía solamente que exportábamos, éramos el primer exportador. Que se hizo a través del embajador, porque UNOC tiene su sede en Austria, en Viena, entonces la presentación la hizo a Cancillería a través de su embajador en ese lugar, y se logró, por la falta de rigurosidad que tenía el informe, porque UNOC debió admitir que de 196 países de las Naciones Unidas, solamente 40 habían contestado los cuestionarios. Y entre ellos no estaba Estados Unidos, por ejemplo, entre estos 40, que es el principal consumidor. De manera que era fundamental saber de dónde consideraba Estados Unidos que le ingresaba la droga que le ingresaba. Al admitir esta precariedad del informe, aceptó corregirlo y sacar a la Argentina como tercer exportador. Resultado que, por supuesto, Cancillería no puede conocer. Pero, como tampoco creo que la señora Malcorra sea una improvisada, tiendo a pensar que esto sí justifica acuerdos, no solo con la DEA, sino también, lamentablemente, con el Comando Sur. Porque si hablamos de terrorismo, vamos a hablar de Comando Sur y no de DEA. Entonces, esto va a implicar la posibilidad de la instalación en la Argentina de fuerzas del Comando Sur, de operativos conjuntos, de capacitación de nuestros oficiales en una doctrina y, por supuesto, en una capacidad operativa, pero para reinstalar a la Argentina como un país que puede estar contribuyendo, como si no hubiéramos tenido ya algunas lamentables y dolorosísimas experiencias en este tema, como un país que está contribuyendo a la financiación del terrorismo de estas organizaciones contra las que hoy, digamos, está centrada, ¿no es cierto?, la capacidad de represión y sobre todo por parte de Estados Unidos, pero en general de otros países. Es decir que, bueno, mientras el mundo camina en una dirección, Argentina retrocede para ser dócil, digamos, para ser a los sectores militarizados de Estados Unidos que todavía tienen, a pesar de la posición oficial de Estados Unidos, que no fue de guerra ya contra las drogas en esta reunión de Naciones Unidas, pero que subsisten internamente agencias que sí van a seguir tratando de impulsar eso, más que nada para mantener, por supuesto, su posicionamiento, sus controles y también para tener pretextos para intervenir en la política interna de varios países de Centro y Sudamérica. Así que, bueno, alertar que también en este tema estamos retrocediendo, solo que a contramano del resto del mundo y además con algo que ya se ha probado que no da resultados y que está siendo abandonado por los países que lo usaron y lo padecieron. Bueno, muchas gracias.